Esa mañana, la luz del sol caía como hilos finos a través de la ventana, posándose sobre el vestido color malva que Margaret había colgado la noche anterior. Sentada frente al espejo, se cepillaba el cabello con lentitud. Cada pasada del peine era una respiración profunda para reunir calma. En la mesa, los aretes de perla de su madre descansaban en una pequeña caja, brillando suavemente. Se los colocó, inclinó la cabeza un poco y se dijo a sí misma que aún conservaba la dulzura suficiente para que su futura nuera no se sintiera incómoda al presentarla. Ella es mi suegra. En la cocina hervía una tetera. El aroma del té de azahar se extendía, tibio y reconfortante. Margaret llevó la taza a la mesa y abrió su cuaderno de gastos, que había ido engrosando con cada semana de preparativos. Flores, músicos, depósito del salón, pastel, batas para las damas de honor. Las cifras ordenadas y precisas no eran para presumir, sino una forma de tocar con los dedos la realidad del sueño que había reservado para su hijo. Recordó el día en que Daniel se graduó, de pie entre la multitud. Ella vio su sonrisa y supo que todas las noches en vela no habían sido en vano. Mañana, pensó, volveré a ver esa sonrisa, más grande aún. El teléfono vibró. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Se secó las manos en el delantal y contestó con una voz alegre. «Hijo, acabo de probarme el vestido. ¿Crees que el color combina con la decoración de la boda?» Del otro lado había ruido, hojas moviéndose, voces que decían disposición, cronograma. Daniel respondió con prisa. «Está bien, mamá. Estoy en reunión con los del evento. Hay mucho que hacer. No te preocupes. Te llamo en la tarde». Y colgó. La habitación volvió a quedar tan silenciosa que se escuchaba el tic-tac del reloj. Margaret sostuvo el teléfono un momento más. La sonrisa aún a medio gesto. «Está ocupado», se dijo intentando convencerse. Dejó el aparato sobre la mesa, dio un sorbo al té, ya frío, y se levantó. Extendió el vestido sobre la cama, alisando los pliegues como si acariciara a un niño. La gasa brillaba apenas, en un tono malva que se suavizaba sobre las sábanas blancas. Se lo probó otra vez, se miró en el espejo. A esa edad, pensó, la gente teme a las cámaras. Pero mañana ella quería estar al lado de su hijo, aparecer en unas cuantas fotos, suficientes para recordar después que había estado allí. Por la tarde fue al salón de belleza. La joven estilista elogió su cabello grueso y le sugirió unas ondas suaves para rejuvenecer unos años. En el espejo, Margaret imaginó la escena del día siguiente. Daniel con un traje negro, inclinándose para abrazarla. Los ojos de él llenos de orgullo. Y ella solo lo bastante cerca para escucharle decir mamá. El aire olía a champú. Las tijeras chasqueaban. El tiempo se deslizaba tan liviano como la toalla sobre sus hombros. Al salir, el viento traía olor a hojas secas. Pasó por una tienda pequeña. Compró una horquilla de perlas para sujetar el flequillo. Se detuvo largo rato frente a las tarjetas de felicitación y decidió no comprar nada más. «Ya es suficiente», murmuró sonriendo. «Todo está listo». En el camino de regreso, el atardecer cubría la calle de un resplandor dorado. Ella apretó el asa del bolso, escuchando el ritmo de sus tacones sobre la acera. Cuando cayó la noche, la casa se llenó de una luz cálida. Margaret colgó el vestido, preparó los zapatos, el bolso color beige, un labial rosado y el pañuelo de seda que solo usaba en ocasiones especiales. En el estante, la foto de madre e hijo cuando Daniel tenía 18 años. El chico abrazándola por el cuello, sonrisa de hoyuelos, mirada luminosa. Margaret tocó el marco de madera y susurró: «Mañana, mi hijo será el novio».
Apagó las luces dejando solo la lámpara que iluminaba la foto con una franja suave. En el silencio, un pensamiento fugaz cruzó su mente. La llamada breve de la mañana. La prisa de él. Aquel te llamo más tarde sin el te quiero de antes. Se arropó hasta el pecho y cerró los ojos. Su corazón latía despacio, tranquilo. Estaba segura de que mañana, entre flores y música, entre luces y aplausos, habría un instante en que su hijo volvería la mirada para buscarla. Solo un instante, y sería suficiente para toda la vida. A la mañana siguiente, la neblina aún cubría las copas de los árboles cuando Margaret llegó al lugar del evento. Una mansión junto al lago que brillaba bajo la luz temprana. El arco de entrada estaba cubierto de rosas blancas. Cintas de seda largas ondeaban con el viento, y el olor a pasto recién cortado se mezclaba con el perfume caro de los invitados que recién llegaban. Margaret respiró hondo, el pecho lleno de ilusión. El día de Daniel. El taxi se detuvo. Ella pagó, bajó con cuidado, levantando un poco el vestido para no tropezar. Se quedó un instante mirando alrededor, esperando ver un rostro familiar, tal vez Daniel o alguien del equipo que, según él, saldría a recibirla. Pero nadie apareció. Solo algunos meseros vestidos de negro cruzaban el camino empujando carritos de plata. El ruido de las ruedas sobre el piso se mezclaba con la música de prueba que salía desde el salón. Margaret se acercó al mostrador de recepción cerca del arco. Una joven maquillada con esmero, vestida con un corto vestido blanco, pegaba etiquetas en unos sobres. Margaret sonrió con cortesía. «Buenos días. Soy la madre del novio, Margaret Langley. Llegué un poco temprano». La muchacha levantó la vista. Su sonrisa educada se tornó vacilante. «¿La madre del novio? Permítame revisar». Pasó las páginas del registro y frunció el ceño. «Parece que falta el nombre. Déjeme consultar con el gerente». Susurró algo a otra compañera, que enseguida tomó un radio y desapareció tras una cortina. Margaret esperó, sosteniendo el bolso con ambas manos. El calor del sol se disipaba, reemplazado por una sensación de vacío. Grupos de invitados llegaban uno tras otro. Todos eran recibidos. Estrechaban manos, posaban bajo el arco de flores mientras las cámaras destellaban. Ella, en cambio, permanecía de pie, una figura perdida entre otras risas y trajes nuevos. Poco después, la recepcionista regresó, su tono más bajo. «No veo su nombre en la lista principal. Tal vez esté en la lista adicional. ¿Tiene su invitación, señora?» Margaret se quedó inmóvil un segundo antes de forzar una sonrisa. «La debe de tener Daniel. No creí que hiciera falta». La joven asintió incómoda. «Si gusta esperar en el vestíbulo mientras confirmo con el gerente». Margaret asintió. Caminó hacia el interior. El aroma de las orquídeas y el perfume de los invitados llenaban el aire. Las paredes de cristal reflejaban la luz dorada. Todo era lujoso, pulcro, ajeno. En el centro del salón colgaba un cartel con el plano de las mesas. Se acercó, recorrió con el dedo cada columna. Familia de la novia, padres, tíos, amigas, familia del novio, parientes lejanos, un par de amigos de Daniel. Ningún Margaret Langley. Un florista pasó junto a ella y comentó sin intención: «Seguramente usted es del lado del novio. Escuché que ya no cabían en la mesa principal, así que movieron a algunos al área lateral». Las palabras fueron suaves pero cortantes como un filo. Margaret retrocedió un paso, esforzándose por mantener la sonrisa. No quería arruinar la mañana de su hijo. Dentro de ella, sin embargo, algo se enfrió lentamente.
Sacó el teléfono. Su dedo se detuvo sobre el nombre Daniel, pero no presionó. Él debía estar ocupado. Una madre no debía interrumpir el día más importante de su hijo. Apagó la pantalla y guardó el aparato. Una mesera joven se acercó y preguntó en voz baja: ¿Quiere que la ayude a encontrar su mesa? Margaret sonrió. «Puedo hacerlo yo, gracias». Continuó caminando. Sus tacones sonaban suaves sobre el mármol, fundiéndose con la música de fondo. Al final del pasillo se detuvo frente a un gran espejo. En el reflejo, una mujer con un vestido malva permanecía erguida, tratando de conservar la dignidad, pero en sus ojos se adivinaba una sorpresa que no podía disimular. Se habló a sí misma, apenas un susurro: «No pasa nada, con que él sea feliz, basta». Y siguió avanzando, perdiéndose entre las flores y la luz. Nadie notó que aquella mujer, la que había pagado por cada ramo que decoraba el salón, aún buscaba su lugar en la boda de su propio hijo. Dentro del salón, la luz blanca caía sobre las cintas y las rosas en tonos pastel, haciendo que todo el espacio pareciera una fotografía cuidadosamente retocada. Margaret se detuvo en la entrada, aún con el programa de la ceremonia en la mano, donde se leía Emily and Daniel en letras elegantes y curvadas. La música sonaba suave, los invitados charlaban, el aroma del vino se mezclaba con el aire perfumado. Ella respiró hondo, acomodó la falda de su vestido malva, un color que consideraba discreto y elegante. Una mujer joven, vestida con un largo vestido negro, se acercó con paso rápido. Llevaba un auricular en el oído y un portapapeles en la mano. Su voz era amable, pero firme. «Buenas tardes, ustedes». «Soy la madre del novio», respondió Margaret con una sonrisa ligera y educada. La mujer titubeó un instante antes de sonreír. Una sonrisa impecable, profesional, con distancia. «Mucho gusto. Soy Lydia, la wedding planner de la pareja. Creo que hubo un pequeño cambio en el plano de las mesas». Margaret inclinó la cabeza. «¿Un cambio?». Lydia dio un paso más cerca y bajó la voz, como si temiera ser oída. «La novia está un poco preocupada. Su vestido podría desentonar con el concept pastel de la mesa principal. Para mantener la armonía visual, pensamos que sería mejor ubicarla en la sección lateral, cerca de la cocina. Ahí estará más tranquila, pero podrá ver todo el evento». Margaret permaneció en silencio unos segundos. En su mente resonó una sola palabra: desentonar. Bajó la vista hacia su vestido. Una gasa suave de tono rosa violáceo, clásico y tenue. No era brillante ni llamativo. Aún así, Lydia la miraba con la misma expresión profesional con la que se acomoda un objeto fuera de lugar. «Entiendo», dijo Margaret con voz baja, la sonrisa aún en el rostro. «No quiero afectar el encuadre de las fotos. Gracias por su comprensión». Lydia exhaló con alivio, inclinando la cabeza. «Le llevaremos la comida hasta allá. Será un sitio más tranquilo». «Muy atenta de tu parte», respondió Margaret. Lydia se alejó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro. Margaret se quedó de pie un momento, sintiendo cómo el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. No combina con el concept. La frase giraba en su cabeza. A su edad ya no le importaban los tonos de la moda, pero había algo en la manera en que se lo habían dicho que la hizo sentirse como una pieza decorativa fuera de lugar, algo que debía esconderse para que la imagen final fuera perfecta. Un empleado joven le indicó el camino hasta una pequeña mesa cerca de la puerta de la cocina. El techo era bajo, la luz amarillenta. Varias mesas auxiliares estaban alineadas junto a la pared.
En la suya un pequeño florero con crisantemos, probablemente sobrante de la decoración principal. Desde ahí podía ver parte del salón a través de un vidrio esmerilado. Una camarera colocó un vaso de agua frente a ella y murmuró: «Perdón, señora, me dijeron que la sentara aquí, pero es un buen lugar, está fresco. Si necesita algo, avíseme». Margaret le sonrió con dulzura. «No te preocupes, querida. Con ver a mi hijo feliz me basta». Cuando la muchacha se alejó, la habitación quedó llena de sonidos lejanos. Cubiertos, platos, la música filtrándose desde el salón. Margaret se sentó. Entrelazó las manos sobre el regazo. Mantuvo la espalda recta. A través del vidrio vio a Daniel en medio del salón, ajustándose la corbata, riendo con los invitados. A su lado, Emily lucía radiante con su vestido blanco. La madre de la novia estaba cerca, una mano sobre el hombro de Daniel. Ambos se inclinaron sonrientes hacia la cámara. El corazón de Margaret se contrajo. Desde su rincón la imagen se veía borrosa, como a través de vapor. Se inclinó un poco, evitando reflejarse en el lente, temiendo arruinar la composición pastel. En el vidrio su rostro apareció ligeramente distorsionado, la sonrisa tensa. Susurró sin saber para quién: «No pasa nada, mientras todo salga bien». Su voz fue tan baja que el sonido de las ollas chocando en la cocina la cubrió por completo. Pero, aunque nadie la escuchara, era una frase que toda madre ha dicho alguna vez, justo antes de aceptar que ha sido apartada de la historia que ella misma ayudó a construir. La puerta entre la cocina y el salón de banquetes quedaba entreabierta. Cada vez que alguien empujaba un carrito, una ráfaga de luz blanca se colaba por la rendija, iluminando el suelo manchado de grasa como una franja de ese otro mundo al que Margaret no tenía permiso de entrar. Permanecía quieta, las manos entrelazadas con fuerza, escuchando el tintinear de los cubiertos, la música, luego una carcajada que estallaba al otro lado. La puerta se abrió una vez más. La luz le dio de lleno en el rostro. En ese instante fugaz, Margaret lo vio. Daniel estaba en el centro del salón, alto, impecable con su traje, sonriendo radiante. A su lado, la madre de la novia, una mujer elegante de cabello rubio y un collar de perlas gruesas. Ella posó una mano sobre el hombro de Daniel y le acomodó la corbata con una naturalidad íntima, como si ese gesto le perteneciera. Ambos se giraron hacia el fotógrafo y sus sonrisas se fundieron con el destello del flash. Margaret se quedó inmóvil, el corazón suspendido. Todo seguía ocurriendo en cámara lenta, pero dentro de ella algo se contrajo, punzante. Desde su rincón oscuro solo veía la espalda de su hijo, recta, segura, orientada hacia el centro del escenario. No buscó a su alrededor, no la buscó a ella. Toda la luz se concentraba sobre el salón. Donde ella estaba, solo quedaba la penumbra temblorosa de un foco amarillento. La puerta se cerró. La luz desapareció. Margaret bajó la vista al carrito de plata frente a ella, donde su reflejo aparecía distorsionado por la superficie curva. Los ojos hundidos, la sonrisa rígida. Esa mujer que la miraba no parecía a ella, sino a alguien ajeno, a alguien que se había quedado fuera de la vida de su propio hijo. En la cocina los olores se mezclaban: salsa de tomate, aceite caliente, pastel recién horneado, y formaban un aire espeso. Margaret respiró hondo, intentando tragar el nudo en la garganta. «No arruines su día», se dijo en voz baja, apenas un suspiro. Pero justo entonces la voz de la madre de la novia resonó desde el salón, clara y segura. «Daniel, párate junto a las rosas blancas. La luz está mejor ahí».
Así sonríe, hijo. Hijo. Esa palabra golpeó dentro de Margaret, tan fuerte que tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no perder el equilibrio. Desde la cocina escuchó claramente la respuesta de Daniel. «Ya lo sé, mamá. Solo una muestra de cortesía», se dijo, queriendo creerlo. Pero la voz de él sonó tan natural, tan ligera, sin un atisbo de incomodidad. Era la misma voz que antes usaba con ella, cuando era niño, cuando corría hacia sus brazos con las rodillas raspadas diciendo «mamá». Y ahora, en medio de una boda lujosa, esa palabra había encontrado a otra dueña. Margaret retrocedió hasta apoyar la espalda en la pared. La puerta volvió a abrirse, la luz rebotó sobre la pared blanca y proyectó su sombra larga, delgada, temblorosa. Daniel reía mientras giraba con Emily bajo las luces doradas. Los aplausos estallaban, la música se mezclaba con los vítores. Y ella, en cambio, solo se veía a sí misma en la bandeja de plata. Pequeña, borrosa, deshecha. Un joven camarero pasó, rozó la bandeja y la superficie vibró, fragmentando su reflejo en decenas de destellos. Margaret lo observó. Luego tomó una servilleta y limpió con cuidado, como si al hacerlo pudiera borrar algo más profundo que una mancha. Afuera la música subía. Alguien exclamó: «¡Qué pareja tan perfecta!». Margaret asintió aunque nadie le hablaba. «Sí», susurró, «perfectos». Se sentó otra vez, la mirada fija en la franja de luz bajo la puerta, donde el resplandor parpadeaba como un pulso. En ese momento lo comprendió. Hay heridas que no necesitan palabras, solo una escena para existir. Y esa fue la suya. El instante en que su hijo llamó madre a otra mujer. El sonido de esa palabra abrió una grieta en su pecho, una que jamás volvería a cerrarse. Cuando el violín comenzó a tocar la melodía de apertura, todos en el salón giraron hacia el escenario. La voz del maestro de ceremonias, grave y clara, se expandió por la sala iluminada. «Brindemos todos por la novia y el novio, Emily y Daniel». Los aplausos estallaron como una ola. Desde la esquina junto a la cocina, Margaret escuchó cada sonido con nitidez. Levantó su vaso de agua, lo alzó apenas, intentando acompañar la alegría ajena. El plástico fino resonó con un golpe hueco, frío. La voz del maestro volvió a elevarse. Y ahora, un fuerte aplauso para los padres de la novia, el señor y la señora Whitmore, quienes criaron a una mujer maravillosa. El estruendo de las manos llenó el aire, mezclado con gritos y risas. A través de la rendija de la puerta, Margaret alcanzó a ver a la mujer del vestido verde esmeralda ponerse de pie y secarse las lágrimas con un pañuelo de seda. Daniel sonreía. Inclinaba la cabeza y ponía una mano cariñosa sobre el hombro de su suegra. La luz de los focos caía sobre ellos, perfecta, como una postal de boda. El corazón de Margaret golpeó con fuerza. Pensó que en unos segundos más el maestro diría: «Y por supuesto, no olvidemos a la madre del novio, la mujer que dedicó su vida a criarlo y amarlo». Solo eso. Una frase, una mirada. Pero esas palabras nunca llegaron. El maestro siguió entusiasta. «Y también agradezcamos a todos los amigos y familiares de Emily, quienes la han acompañado en su camino hasta este día tan especial». La música volvió a sonar, animada. Nadie mencionó a Margaret. No hubo agradecimiento alguno para la mujer que había pagado cada centavo de aquella celebración. Un camarógrafo pasó cerca. Por un instante, cuando la puerta se abrió, la lente captó su mesa. En la pantalla auxiliar apareció la imagen. Una mujer con un vestido malva, sentada sola bajo una luz amarillenta, sosteniendo un vaso de plástico. La iluminación del salón alcanzaba a rozar su rostro.
lo suficiente para distinguir una sonrisa forzada. Fue apenas un segundo, pero Margaret supo que esa escena jamás aparecería en el video final. La puerta se cerró. Ella bajó el vaso, escuchando con atención. La voz de Emily se alzó por el micrófono, emocionada, quebrada. Gracias, mamá y papá, por siempre estar conmigo, por amarme y apoyarme. Estoy orgullosa de ser su hija. El público estalló en aplausos. Daniel tomó la mano de su esposa, los ojos brillando de felicidad. Estoy agradecido con los padres de Emily, dijo él, firme confiado, por recibirme como a un hijo. Gracias a todos por estar aquí y compartir el día más importante de nuestras vidas. Ni una sola palabra, mamá, ni una sola mirada hacia atrás. Margaret se enderezó, los dedos temblándole levemente. La puerta volvió a abrirse. La luz fue tan intensa que tuvo que cubrirse los ojos. Cuando la claridad se apagó, la pareja alzaba las copas de champaña. ¡Cheers!, gritó la multitud. El sonido de los vasos de cristal chocando resonó como campanas, la espuma blanca saltando en destellos. Margaret levantó también su vaso de agua. «Cheers», susurró. Nadie la oyó. Cuando la música cambió a una balada suave, colocó el vaso sobre la mesa. El golpe seco del plástico sonó vacío. Entonces le vino a la mente la frase de Lidia aquella mañana. La novia teme que el color de su vestido no combine con el concept pastel. Ahora lo comprendía. No era solo el vestido el que desentonaba. Era ella. Era el tono equivocado en una pintura perfectamente calculada. Por la rendija de la puerta, vio a Daniel inclinarse y besar la mano de Emily. La luz los envolvía como en una escena de cine. Margaret no lloró. Tampoco sintió ira. Solo un silencio largo, denso, tan pesado como la noche. Porque hay humillaciones que no necesitan palabras, ni miradas de desprecio. Basta con que tu nombre sea olvidado justo en el lugar donde debió pronunciarse primero. Esa noche, el viento soplaba con fuerza por los pasillos del hotel, arrastrando el olor del vino, de las flores marchitas y del aire helado que venía del lago. Margaret caminaba despacio. Los tacones rozaban la alfombra, produciendo un sonido fino, seco. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el mundo ruidoso de la boda se desvaneció, dejando solo un silencio vasto, absoluto. Se quitó los pendientes y los colocó con cuidado sobre la mesa. En el espejo su reflejo le devolvió un rostro cansado y ajeno. El maquillaje corrido, las sombras acentuadas bajo los ojos. Se sentó al borde de la cama, se desvistió capa por capa. Cada movimiento lento, como si temiera despertar algo dormido dentro de sí. Quería dormir, pero el corazón le latía con fuerza, como si su cuerpo aún se negara a aceptar lo ocurrido. El teléfono vibró suavemente. Algunos mensajes aparecieron en la pantalla. La novia se veía preciosa. Debes estar tan orgullosa. Daniel se parece tanto a ti. Margaret los miró un momento y luego dejó el aparato boca abajo. Nadie sabía que había pasado toda la noche sola. Nadie preguntó dónde se había sentado. Sobre la mesa estaba su libreta de gastos. La abrió y pasó las páginas. Letras pulcras, cuidadosas, restaurante, pagado. Flores, completado. Banda, confirmada. Números alineados, antes llenos de amor, ahora fríos como metal. Respiró hondo y, por costumbre de enfermera acostumbrada a revisar cada centavo, abrió la aplicación del banco. La pantalla se iluminó y sus ojos se detuvieron en los últimos cargos. Golden Spa and Lounge, 780-00 Bubbly Heaven Wine Bar, 650-02 de la fecha, 3 días antes de la boda. Cuenta cargada, la suya. Margaret frunció el ceño.
Tal vez era un error, pensó, y tocó el detalle de la transacción. Debajo, una nota pequeña, gris pero imposible de ignorar. La mamá de él paga todo, leyó la frase una vez. Otra vez. Cada palabra se le clavó en la vista. Cuando dejó el teléfono sobre la mesa, su mano temblaba, no por el dinero, sino por el emoji. Esa risa ligera, indiferente, cruel. Se quedó quieta. La lámpara de la mesa arrojaba una luz dorada sobre sus hombros. El cuarto estaba en completo silencio, salvo por el silbido del viento colándose por las rendijas. Las imágenes del día se mezclaban en su mente. Las luces, la música, la sonrisa de Daniel, las palabras de agradecimiento que no la nombraron. Todo giraba dentro de ella como una ola contenida. Se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, la ciudad brillaba con luces dispersas. Los autos formaban hileras luminosas. El sonido lejano era como una melodía de otro mundo. En el reflejo del cristal, vio a una mujer de cabello plateado y hombros frágiles, con la mirada limpia y vacía. Recordó su propia frase de siempre: mientras seas feliz, yo puedo soportarlo todo. Pero ahora esa frase sonaba como una mentira que alguien más hubiera dicho. Regresó a la mesa, abrió de nuevo la libreta de gastos. Tomó un bolígrafo y quiso escribir algo, pero solo trazó 3 palabras, pequeñas, inclinadas al final de la página. «Basta, Margaret». El bolígrafo cayó al suelo y rodó lentamente. No lo recogió. Afuera, el viento golpeaba la ventana, emitiendo un gemido fino. Ella permaneció sentada, la espalda recta, los ojos entrecerrados, notando cómo su pulso se hacía más lento. Ya no vibraba por el dolor, sino por una lucidez helada que crecía dentro. Si para ellos no era más que una cartera sin fondo, quizá había llegado el momento de mostrarles lo que sucede cuando la cartera se cierra. El neón de la ciudad se reflejó en el cristal, iluminando su rostro duplicado. Sin tristeza, sin rabia, solo con un silencio absoluto. Un silencio que no era debilidad, sino acero. A la mañana siguiente, la primera luz del día se filtró por la rendija de las cortinas y trazó una línea dorada sobre las sábanas arrugadas. Margaret abrió los ojos. La sensación inicial no fue cansancio, sino un silencio distinto, el silencio de quien ya tomó una decisión. Se incorporó despacio, se peinó, vertió agua, preparó café. El aroma se extendió lentamente, amargo y cálido, como si la vida siguiera su curso, aunque alguien acabara de cortar un hilo invisible dentro de sí. Sobre la mesa, su libreta de gastos abierta, el teléfono a un lado. En la pantalla, 3 nombres resaltaban en la lista de contactos: Bloom & Vine, Florería, Velvet Strings, Banda, Seaside Catering, coordinador de eventos. Margaret los miró uno por uno y respiró hondo. Marcó el primer número. «Buenos días, señora Langley», canturreó una voz joven y amable. «Estamos por enviar las flores para el brunch de mañana. Tonos pastel, tal como pidió la novia. ¿Quiere confirmar la dirección de entrega?» Margaret sonrió apenas, su tono tranquilo. «No será necesario, querida. Quiero cancelar el pedido». Un breve silencio. «¿Cancelar? Pero las flores ya están en camino, ¿está segura?» «Segura. No las entreguen. Yo cubriré los costos pendientes». «De acuerdo. Lo informaré enseguida», respondió la muchacha confundida. Margaret agradeció con cortesía y colgó. Tomó un sorbo de café. El amargor se deslizó por su boca, inesperadamente reconfortante. Marcó el segundo número. «Señora Langley». Una voz masculina y animada. «Qué gusto oírla. Estamos emocionados por tocar en el brunch. La pareja es encantadora».
Daniel me dijo que fue usted quien sugirió el programa acústico. No será necesario, lo interrumpió Margaret sin alterar el tono. Quiero cancelar la presentación. Silencio. ¿Ocurre algo, señora? Nada, solo un cambio de planes. Entiendo. Conservaremos el depósito por los preparativos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y colgó sin añadir más. 2 llamadas. La habitación seguía quieta. Desde afuera se escuchaban autos lejanos, el golpeteo suave del viento contra los cristales, su propia respiración acompasada. Quedaba un número: Seaside Catering. El gerente contestó con voz ronca, gastada por la resaca del evento anterior. Señora Langley, estamos organizando el brunch en el mismo lugar. La novia nos indicó. No será necesario, dijo ella pausada, nítida. El brunch está cancelado. Todos los servicios posteriores a hoy quedan suspendidos. Del otro lado hubo un silencio incrédulo. ¿Perdón? ¿Cancelado? Cancelado. Envíenme la factura final. La saldaré de inmediato. Sí, señora. Le confirmaremos por correo. Gracias. 3 llamadas. Margaret dejó el teléfono sobre la mesa. No sintió enojo ni alivio, solo la ligereza de alguien que por fin se quita un peso antiguo. La habitación se llenaba con la luz del sol, cálida y limpia. Se miró en el pequeño espejo de la pared. El rostro seguía pálido, pero los ojos ya no estaban opacos. Había en ellos una calma nueva. No la resignación de quien se rinde, sino la serenidad de quien recupera algo propio. Abrió la ventana. El viento entró de golpe, trayendo el olor salado del mar. Se oían pájaros, el ruido de los meseros preparando las terrazas, la vida cotidiana que seguía su curso. Nadie sabía que, en una habitación cualquiera de un hotel común, una mujer acababa de ponerse de pie. Margaret volvió a sentarse frente a su taza de café, la mano descansando sobre la libreta ya cerrada. No hacía falta añadir una línea más. Todas las deudas estaban saldadas, no con dinero, sino con una decisión simple. En su interior, una voz clara resonó, firme. Basta. Desde hoy nadie gastará el dinero de mamá sin recordar su nombre. Bebió el último sorbo. El café estaba frío, pero aquel amargor, por primera vez, le supo a libertad. Esa tarde Margaret regresó a la pequeña casa de la esquina. Las paredes, antaño amarillas, se habían desteñido. La ventana aún conservaba el papel pegado que Daniel había dibujado cuando tenía 12 años. El aire olía a madera vieja, a polvo y a té marchito. El silencio era tan profundo que podía oír el eco de sus propios pasos recorriendo las habitaciones. Dejó el bolso sobre la mesa y se quedó de pie, mirando alrededor. Todo le resultaba familiar y, al mismo tiempo, extraño, como si hubiera estado ausente durante años. El dormitorio seguía igual. La cama de madera, las cortinas delgadas, la foto enmarcada de madre e hijo sobre el estante. Margaret se sentó al borde del colchón y una sensación de vacío subió desde el pecho, lenta, inevitable. Tal vez, después de todo, este era el único lugar donde aún podía respirar con normalidad. Al abrir el cajón inferior del armario, su mano rozó un sobre amarillento. El borde estaba apenas despegado, y en la superficie se leía, escrita con tinta azul y letra inclinada: Margaret, ábrelo solo cuando nuestro hijo sea mayor de edad. Se detuvo. Aquella caligrafía le resultaba inconfundible. Michael, su exmarido, era el único que escribía así. Por un instante pensó en devolver la carta a su sitio. Hay cosas que duermen en paz y que, al tocarlas, despiertan para arañar el presente. Pero al final la abrió. El papel estaba envejecido, aunque las palabras seguían nítidas.
La primera línea le cortó la respiración. Margaret, quizá nunca me perdones, pero no puedo llevarme este secreto a la tumba. Daniel no es tu hijo biológico. Leyó despacio, palabra por palabra, los ojos clavados en las letras temblorosas. Cuando nos conocimos, yo ya sabía que Emily, mi antigua pareja, estaba embarazada. Pensé que si te decía la verdad me dejarías, así que mentí. Tú amaste al niño como si fuera tuyo y creí que con el tiempo eso dejaría de importar. Pero me equivoqué. Me equivoqué al permitir que cargaras con una responsabilidad que no era solo tuya, sin saberlo. Margaret dejó caer la hoja sobre la colcha. La luz del atardecer entraba por la ventana, dorada y espesa, bañando las letras con una melancolía casi física. El aire se volvió pesado. No hubo lágrimas, ni gritos, solo el sonido frágil de su respiración, que parecía un hilo de viento filtrándose por una rendija. Daniel no es mi hijo. La frase se repitió dentro de su cabeza, una palabra detrás de otra, hasta convertirse en una cuerda apretando su pecho. Todos los recuerdos, el primer día que lo sostuvo en brazos, su primer paso tambaleante, las noches en que lo acunó con fiebre, ahora parecían escenas de una película que alguien más había vivido. Dobló la carta con cuidado y la colocó sobre la mesa. Su mano temblaba. En su mente todo era confusión, pero sus emociones estaban inmóviles, contenidas. No había sollozos ni rabia, solo un vacío inmenso, como si alguien le hubiera vaciado el corazón, dejando un hueco insondable. Se levantó y caminó por el pasillo. En la pared colgaba una foto de Daniel a los 8 años, sonriendo, los ojos limpios, los dientes desiguales. Margaret tocó el vidrio con la yema de los dedos. Estaba helado. «No puede ser», susurró. Su voz sonó lejana, como si viniera de otra persona. Se sentó en una silla y miró por la ventana. Afuera, la luz del crepúsculo se deshacía en tonos anaranjados. El polvo flotaba brillante, suspendido en el aire. La belleza del momento era cruel, tan indiferente como la verdad que reposaba sobre la mesa. Inmóvil, imposible de cambiar. Cerró los ojos. El dolor no llegó como una tormenta, sino como un goteo constante. No era un llanto, sino un derrumbe silencioso, más pesado que cualquier lágrima. Y en ese silencio profundo y hondo, Margaret entendió algo. Desde ese instante, la palabra madre, su maternidad, su amor, tendría que aprender a definirse de nuevo, desde el principio. Margaret permanecía sentada frente a la mesa de madera, mientras la luz del atardecer se deslizaba lentamente sobre el suelo. La primera carta seguía allí, inmóvil, el borde del papel temblando apenas con la brisa. Cuando intentó guardarla, un pliego más delgado cayó del sobre, doblado en dos, los bordes gastados. En la esquina superior, una frase escrita con letra pequeña e inclinada decía: «Si la carta anterior te duele, lee esta». La abrió con cuidado. La caligrafía era la misma de Michael, aunque más temblorosa, como si la hubiera escrito en sus últimos días. Las primeras líneas estaban desvaídas por manchas de tinta, pero aún se podían leer. «Margaret, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy ahí para decírtelo en persona. No sé cómo pedir perdón, así que solo puedo decirte la verdad. Daniel no es tu hijo, es cierto. Pero hay algo que debes saber. Fuiste tú y nadie más quien le dio una madre de verdad». Margaret se detuvo y respiró hondo. La luz de la tarde caía sobre el papel, iluminando las marcas difusas de la tinta, como lágrimas antiguas. Siguió leyendo, sin apartar los ojos de la página,
Cuando Emily dejó al niño, era solo una criatura diminuta, frágil. Nadie quería hacerse cargo. Yo no tuve el valor de entregarlo a otro, y cuando te conocí supe al instante que solo tú serías capaz de amarlo sin condiciones. No te elegí para que cargaras con una deuda. Te elegí porque creí que podrías convertir el abandono en un hogar. Apretó la hoja entre los dedos, pero no lloró. Ya no quedaban lágrimas. Dentro de ella, algo se aquietó, como un lago después del viento. Las líneas siguientes eran más cortas, más temblorosas. Sé que fui cobarde. No merezco tu bondad, pero si algo me permite irme en paz, es saber que dejé al niño en las manos correctas. Lo criaste no por sangre, sino por amor. Y eso, Margaret, es lo que te convierte en una madre verdadera. Dejó el papel sobre la mesa. El silencio era tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj. En su mente, las imágenes regresaron. Daniel de pequeño, el cabello revuelto, los ojos negros brillando, la sonrisa torpe el día que aprendió a andar en bicicleta. Recordó las noches de fiebre, los inviernos en vela, los veranos pintando juntos la cerca, las cenas simples después de los turnos en el hospital. Nada de eso había sido mentira. Cada recuerdo era una prueba viva. La luz del exterior se volvió color miel. Margaret permaneció inmóvil, la mano sobre las cartas, sintiendo cómo el peso del pasado se disolvía lentamente. Entendió por fin que la maternidad que había sostenido durante tantos años no fue un reemplazo, sino una elección, y una elección correcta. Sonrió levemente, una sonrisa cansada pero serena. No había enojo ni amargura, solo una compasión tranquila que le llenaba el pecho. Dobló ambas cartas, las guardó de nuevo en el sobre. No las escondió ni las quemó. Las dejó sobre la mesa, al lado del retrato de madre e hijo. Afuera, el atardecer se teñía de bronce. El polvo flotaba en el aire, brillante. «Está bien, Michael», susurró con una voz tan suave como el viento. «Tenías razón. Soy lo bastante fuerte. Y mi hijo, aunque no lleve mi sangre, siempre será mío». Esa tarde Margaret no lloró. Solo respiró despacio, con la mirada tranquila. La verdad ya no la destruía. Solo le enseñaba que cuando el amor es lo suficientemente profundo, no necesita prueba de sangre. Se sostiene solo, con el corazón. Aquella tarde cayó una lluvia suave. Las gotas caían espaciadas, mezcladas con el aire frío, golpeando el alero con un ritmo constante. Margaret estaba en la sala, una taza de té fría sobre la mesa, sin tocar. Tenía un presentimiento. Daniel vendría. No por nostalgia, sino porque el silencio entre ellos ya había durado demasiado. Cuando sonaron los golpes en la puerta, leves pero firmes, no se sorprendió. «Soy yo, mamá», dijo una voz al otro lado, ronca, baja, como la de alguien que ha esperado mucho para hablar. Ella se levantó, alisó su blusa y abrió la puerta. Daniel estaba allí, alto, empapado por la lluvia, el cabello en desorden, los ojos hundidos, su camisa arrugada y en la mano un pequeño cofre de madera, el mismo que ella sabía que él había llevado consigo después de la boda. Nadie habló por unos segundos. Solo el sonido de la lluvia y el tic-tac del reloj llenaban el aire. «Pasa», dijo ella en voz baja. «Esta sigue siendo tu casa». El silencio se volvió espeso entre los dos. Daniel respiró hondo. Su voz tembló al salir. «Mamá, vine a pedirte perdón. Sé que me equivoqué. Lo del otro día...» «No», lo interrumpió ella. La voz grave pero firme. «No estoy molesta porque no me sentaras en la mesa principal. Tampoco porque olvidaras mencionar mi nombre en tu discurso». Hizo una pausa, mirándolo directo a los ojos.
Estoy dolida porque olvidaste que alguna vez tuviste una madre». Daniel se quedó inmóvil. Su rostro cambió de color. Los labios le temblaron. «¿Ya lo sabes?», susurró. Margaret asintió lentamente. «Lo sé todo, pero escucha bien, no me duele la verdad. La sangre solo define una parte mínima de lo que hace a un hijo. Me duele que olvidaras quién te cuidó las noches de fiebre, quién dejó de comer para comprarte unos zapatos nuevos, quién creyó que mientras fueras feliz podrías soportarlo todo». Daniel bajó la cabeza. La voz se volvió tenue. «Mamá, no fue mi intención. Emily solo quería que todo fuera perfecto». «¿Perfecto?», repitió ella con una sonrisa triste sin sarcasmo. Una boda tan perfecta que la madre del novio terminó sentada junto a la puerta de la cocina. «Sí, muy perfecta, hijo mío». El silencio volvió. La lluvia golpeaba ahora más fuerte contra los cristales. Margaret fue hacia el aparador, sacó una pequeña caja de madera y la colocó frente a él. «Aquí están todas las facturas», dijo con calma. «No me quedo con nada. Ni dinero, ni recuerdos, ni expectativas». Daniel tocó la tapa sin abrirla. Su voz se quebró. «No lo merezco. Solo quiero que me perdones». «No es necesario», respondió ella más suave. «El perdón solo tiene sentido cuando se comprende lo que se perdió. No necesito disculpas. Solo quiero que recuerdes: la maternidad no está en la sangre, sino en la elección de permanecer al lado de alguien, y ese día tú elegiste darme la espalda». Daniel no pudo responder. Permaneció de pie, los hombros caídos, la mirada perdida. Ella caminó hacia la puerta y la abrió. El viento y la lluvia entraron, fríos, arrastrando el aroma a té. «Mamá», dijo él casi sin voz, «siempre te he amado». Ella se detuvo, giró ligeramente la cabeza. En sus ojos ya no había reproche, solo serenidad y un cansancio dulce. «Lo sé, pero amar no te da permiso para herir y llamarlo accidente. Vete ahora, Daniel. Necesito silencio». Él asintió. Abrazó la caja contra su pecho y salió al porche. La puerta se cerró detrás de él, y el sonido de la lluvia llenó el espacio vacío. Margaret se quedó quieta, la mano aún en el pomo. No hubo lágrimas, ni temblores, solo un suspiro largo, leve y decidido. Aquella puerta se cerró con suavidad, pero el eco resonó lejos, como un punto final a toda una vida de madre, y el comienzo de otra donde por fin ella viviría para sí misma. La tarde transcurría en silencio. La lluvia de la mañana había cesado, dejando en el aire el olor a tierra húmeda y una brisa fría que se colaba por las rendijas de la ventana. Margaret permanecía de pie en medio de la sala, observando la pared donde alguna vez colgaron las fotografías de toda una vida. Daniel con su primer uniforme escolar, Daniel en la graduación, Daniel junto a ella en la playa cuando tenía 16 años. Todas seguían allí, congeladas en sonrisas que ella había creído eternas. Arrastró una silla, subió con cuidado y comenzó a descolgar los marcos, uno por uno. No había prisa ni vacilación, solo un ritmo constante y tranquilo. Cada vez que un cuadro dejaba la pared, la luz reflejaba sobre el yeso desnudo, dejando una marca pálida, como el eco de un recuerdo que acababa de marcharse. Los pequeños clavos caían sobre el suelo de madera, sonando brevemente antes de disolverse en el aire. Uno de los marcos tenía una esquina rota. Margaret se detuvo y, con la yema del dedo, limpió la capa de polvo del cristal. Detrás, la sonrisa infantil de Daniel, los hoyuelos, los ojos limpios, le atravesó el pecho. Lo miró largo rato antes de guardarlo en la caja de cartón junto con los demás. Sobre la tapa escribió con marcador negro:
Recuerdos, no obligaciones. La letra le salió un poco temblorosa, pero firme. Cuando levantó el bolígrafo, se quedó inmóvil unos segundos, leyendo la frase como si despidiera una parte de sí misma. El cuarto cambió después de eso. Sin los retratos, las paredes parecían más amplias, y cada paso resonaba con claridad. Ya no había ojos observándola desde los marcos, ni el peso de tener que seguir representando a alguien. Solo quedaba ella, una mujer que había decidido abandonar el papel que interpretó durante más de 30 años. Cuando cayó la noche, fue a la cocina. Ese pequeño espacio donde antes cocinaba para dos ahora le pertenecía por completo. Abrió el gabinete, tomó un plato, un tazón y un par de palillos. No encendió la luz principal, solo la lámpara amarilla que iluminaba suavemente la mesa de madera. Puso a hervir un poco de pasta, añadió mantequilla, unas láminas de ajo y un puñado de hierbas. El aroma se esparció cálido por el ambiente. Al servir, vertió una copa de vino blanco. Era una cena sencilla. Nadie la esperaba, nadie la necesitaba, nadie la juzgaría. Por primera vez en muchos años, Margaret comía sin pensar en qué le gustaría a otro, sin preocuparse por quien aguardaba en casa. Comió despacio, saboreando cada bocado. Tenía gusto a calma, a libertad. El sonido de la cuchara contra el plato resonaba suave, constante, sin tristeza. Era una comida para una sola persona, pero más plena que cualquier banquete que hubiera financiado antes. Cuando terminó, lavó los platos, los secó y los acomodó con cuidado. Cada gesto era ligero, casi ceremonial, como si limpiara no solo los utensilios, sino también los restos del pasado. Volvió a la sala, se sentó en el sofá. La caja de fotos estaba cerrada, sellada. No pesaba ya, no dolía. Era simplemente una pieza más de la historia. Sobre la mesa había una libreta. La abrió y escribió unas líneas. Al final, el silencio también tiene sonido. No es vacío, ni frío. Es el espacio suficiente para volver a escucharse. Dejó el bolígrafo. Levantó la vista. La habitación brillaba con una luz tibia. El viento entraba por la ventana, moviendo las cortinas con suavidad. No había voces, ni sombras ajenas. Y sin embargo, en su interior, algo vivo comenzaba a despertar. Aquel silencio ya no era soledad, era libertad. Y sobre todo, el regreso de Margaret a sí misma. Una semana después, la pequeña casa de la calle tranquila brillaba con una luz distinta. Desde la tarde, el aroma a pan recién horneado, ajo dorado y vino tinto se había esparcido hasta la cerca, mezclándose con el olor a pasto húmedo después de la lluvia matinal. Margaret abrió de par en par las ventanas. El viento de marzo entró frío, moviendo suavemente las cortinas. En la mesa los platos estaban servidos con esmero. Verduras, estofado, pan dorado. De pie en la cocina, con el delantal manchado de harina, sonrió. Todo era sencillo, pero hecho con una alegría rara, la de quien por fin cocina para sí misma. A las 6 en punto sonó el timbre. La primera en llegar fue Claire, antigua compañera del hospital. Aquella que solía llevarle café durante los turnos nocturnos. Entró con un pequeño ramo de flores y exclamó: «Por Dios, Maggie, oler esto desde afuera y no entrar sería un pecado». Margaret soltó una risa suave. «Hace tanto que nadie me llama así». «Pues te queda mejor que la madre del novio», contestó Claire guiñándole un ojo. Poco después apareció el señor Henderson, el vecino de enfrente, con una botella de vino en la mano. «Traigo la peor historia de mi vida», anunció, «a cambio de un plato de estofado».
Las risas llenaron la casa. Luego llegaron Dena, la dueña de la librería del barrio, y Janet, otra enfermera con la que había compartido guardias. Cada uno traía algo: pastel, ensalada, vino, flores y, sobre todo, cariño. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa, la luz amarilla de las lámparas iluminó sus rostros. Se oía el tintinear de los cubiertos, el chasquido del vino sirviéndose, las voces entrelazadas. Nadie mencionó a Daniel. Nadie habló de la boda. Solo se contaban historias verdaderas. Noches interminables en el hospital, pacientes que partieron, amores que se fueron y regresaron. Fragmentos de vida, sencillos y llenos de humanidad. Margaret, sentada en la cabecera, los observaba. Sentía cómo algo cálido se encendía en su pecho. Por primera vez tenía la certeza de estar exactamente donde debía. No en la cocina, no detrás de una puerta, sino al centro, en la luz, donde podía ser vista y escuchada. Claire alzó su copa sonriendo. ¿Sabes, Maggie? Esta casa nunca había estado tan luminosa. Tal vez sea porque la abriste para la gente correcta. Margaret chocó su copa con la de ella, riendo suavemente. O quizá porque aprendí a no esperar que la felicidad venga de otro. El sonido de las copas al tocarse fue claro, limpio, como el de una campana pequeña. El vino brillaba rojo bajo la lámpara, reflejando la luz en destellos dorados. La cena se extendió hasta la noche. Sacaron los platos al porche, bajo una guirnalda de luces amarillas que Margaret había colgado días antes. Henderson contaba anécdotas absurdas. Claire reía hasta las lágrimas. Entre risas, Margaret los miró con ternura. Aquello, comprendió, era su verdadera familia, sin lazos de sangre, pero unida por afectos reales, por personas que no necesitaban que ella demostrara su valor para quedarse. Entonces sonó la puerta. El silencio cayó sobre la mesa. Margaret se levantó y fue a abrir. Daniel estaba en el umbral, con la camisa arrugada, las ojeras profundas, el cabello húmedo por la llovizna. «Mamá», dijo con voz baja, «sé que es tarde, solo quería verte». Ella lo miró unos segundos. Luego sonrió con calma. «Llegas tarde. Daniel, esta noche tengo mi propia cena». Él tragó saliva. La voz se le quebró. «¿Te ves feliz?» «Lo estoy», respondió. «Me tomó años entender que la felicidad no necesita permiso de nadie». Cerró la puerta despacio, no con rabia, sino con la serenidad de quien cierra una etapa. De vuelta en la mesa, levantó su copa. Su voz sonó clara, cálida, por todas las madres que alguna vez fueron enviadas a la cocina. Hoy nos sentamos en la cabecera. Las copas se alzaron y el tintineo del cristal llenó la habitación iluminada. Risas, voces y la luz reflejándose en el rostro de Margaret, una mujer que, al fin, había recuperado su lugar en la mesa, en su casa y dentro de su propio corazón.